Bien, saludos chicos. Bueno, espero estén muy bien, ¿verdad? Y bueno, como les había prometido, la idea de este video es pues sentar las bases de lo que vamos a ver justamente en esta segunda unidad. Recuerden que toda la primera unidad nosotros hablamos sobre la teoría del consumidor, perdón, pero el tema que nos va a ocupar ahorita sería cambiar un poco la perspectiva y ya no vamos a verlo desde el punto de vista del consumidor, sino desde el punto de vista del productor. Entonces acá vamos a cambiar justamente ese enfoque. Ya no vamos a eh, hablar, ¿verdad?, de utilidades marginales, funciones de utilidad, curvas de indiferencia. Vamos a cambiar un poco ese esquema y vamos a pasarnos a hablar de funciones de producción, que estoy seguro que ya saben qué es función de producción, eh, curvas de isocuanta, ¿verdad? Curvas de isocosto, etcétera. Y ese es justamente parte, ¿verdad?, de lo que nos va a ocupar en toda esta segunda unidad. Entonces, sin más preámbulos, muchachos, vámonos como tal a hablar un poco de lo que son las funciones de producción. Y bueno, eso pues también sé que ya lo vieron, ¿verdad? Posiblemente ya definieron, de hecho, de manera correcta todo. De hecho, ya lo hicieron, ¿verdad? En su clase teórica. Entonces, justamente de eso es lo que nos vamos a ocupar hoy. Entonces, en la teoría del productor, vamos con un esquema, vamos a tratar de resumir, con un bosquejo, ¿verdad? Vamos a tratar de resumir lo que ustedes han visto hasta el momento, ¿ok? O lo que ustedes aprendieron de su clase teórica. Vamos a asumir que tenemos eh, una función, ¿ok? En este plano cartesiano tenemos una restricción, pero también tenemos una curva, ¿sí? Esta curva, pues, es muy parecida a una curva de indiferencia. Sin embargo, dado que estamos hablando en términos del productor, pues esta curva ya cambia, ¿no? Esta curva cambia su nombre y justamente pasa a llamarse, de hecho, lo vamos a poner acá, el nombre de la curva, isocuanta, ¿sí? Isocuanta, esa curva. Recuerden que la curva de indiferencia nos daba las diferentes combinaciones que un consumidor podría hacer de dos bienes. En este caso, esos bienes se representan de otra manera o tienen otro enfoque porque si vamos a hablar de producción necesitamos insumos, ¿sí? Entonces, lo vamos a ver desde el punto de vista de dos insumos y esos insumos pueden ser trabajo y capital. Vamos a asumir que trabajo lo tenemos acá y vamos a asumir que capital lo tenemos justamente por acá, ¿sí? Muy bien. Y bueno, esta restricción, allá en la teoría del consumidor era una restricción presupuestaria, acá esto para nosotros va a ser una restricción de costos. ¿Por qué? Bueno, ya vamos a llegar a hablar al respecto de eso, pero sí les adelanto que vamos a plantear lo que es el problema del consumidor y justamente vamos a hablar de hecho de un solo, ¿verdad? De lo que es ese problema. Vamos a ver, vamos a decir problema del consumidor. Ok, bueno, y como les digo, la idea central de hablar del problema del consumidor va a ser justamente para ir de la mano al punto que queremos llegar y no hablar a medio. ¿Sí? Entonces, el problema central del consumidor va o radica en tratar de minimizar, ¿sí? De minimizar costos, ¿sí? Y esa función de costo justamente se representa como una función lineal, ¿verdad? Que depende de un factor que acompaña al capital más el factor del trabajo, ¿sí? Que lo vamos a representar con W. Y bueno, esto sé que no es nuevo para ustedes, ¿sí? Llamémosle K mayúscula y L mayúscula, ¿ok? Eh, entonces, bueno, estos factores de tanto de capital como de trabajo, ¿verdad? El de capital lo llamamos o R, ¿verdad? Y el trabajo lo llamamos justamente W. Y esto va a estar sujeto a una restricción presupuestaria, ¿verdad? Vamos a ponerle sujeta o sujeto bueno, perdón, a la restricción presupuestaria no, sino en este caso a mi función de producción, ¿ok? Que le podemos llamar Y igual a F de K, L, ¿sí? De K, L. Entonces, claro, acá si ustedes recuerdan, nosotros hablamos de la dualidad en la primera unidad, justamente, si ustedes recuerdan eso, en la dualidad lo que hacíamos era hacer lo inverso,
¿ok? A lo que hacíamos en la maximización, entonces pasábamos a minimizar, solo que ahora cambiamos la función objetivo porque era la restricción presupuestaria, ¿verdad? Y nuestra restricción pasaba a ser la función de utilidad, ¿verdad? Pero en la teoría del productor, el problema del productor en sí radica en minimizar los costos, ¿ok? Que están sujetos a un determinado nivel de producción. Entonces, esta restricción de acá, esta recta, justamente representa esto que está acá, ¿sí? Y esta curva justamente es la curva isocuanta que representa un nivel de alguna cantidad de producción, ¿ok? Eso es bien importante. Eh, Muy bien, ese es justamente el problema del productor y es pues parte de lo que nos interesa justamente en esta segunda unidad. Entonces espero esto haya quedado claro, cuál es el problema central del consumidor y parte de lo que nos va a interesar. Y claro, para poder encontrar cantidades óptimas en términos de minimización, pues vamos a usar siempre la herramienta del Lagrangiano, ¿ok? Y bueno, muy bien. Entonces ahora trasladémonos un poco al gráfico. Hablábamos de la isocuanta, ¿verdad? Importante que usted entienda qué representa la isocuanta. Recuerde que en la teoría del consumidor esto era la curva de indiferencia y ya sabemos que representaba una especie de combinación de esos bienes que va a tener el productor, el consumidor, perdón, manteniendo su nivel de utilidad constante, pero eso era ya en teoría del consumidor. Pero en teoría del productor, esto que pasa a llamarse ahora isocuanta, lo que nos muestra son diferentes combinaciones que podemos hacer entre unidades de trabajo y capital y que me van a producir a mí alguna cantidad de un bien, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Digamos que esa cantidad de ese bien es Q sub 0, entonces lo podemos llamar acá, ¿verdad? Q sub 0. O de hecho, Q no, ¿verdad? No usemos Q porque justamente acá trabajamos con Y. Dijimos que Y era el nivel de la función de producción, entonces vamos a decir Y sub 0, ¿sí? Que sería nuestro nivel de producción. Muy bien, entonces esa es la definición general, ¿verdad? De lo que representa una isocuanta, ¿ok? Y claro, así como teníamos allá en la teoría del consumidor una pendiente para esa curva para la curva de indiferencia, pues en la curva isocuanta tenemos una pendiente y esa pendiente es lo que nosotros llamamos tasa técnica de sustitución, ¿ok? La tasa técnica de sustitución y es la razón de los factores justamente de la razón de trabajo y la razón de capital. No es más que esto. Pero claro, ya lo vamos a ver en términos marginales. Cuando esto se puede expresar en términos de producto marginal, lo vamos a definir eh, más formal, por así decirlo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, para que quede claro, vamos a hablar de la isocuanta. Isocuanta. Y bueno, la isocuanta, chicos, como dijimos, ¿verdad? Vamos a definirla, ¿verdad? Dijimos que muestra, para que les quede claro y puedan tomar nota, las combinaciones, ¿sí? Las combinaciones de capital y trabajo, o sea, estos insumos que producen, pues, ¿verdad? Que producen, vamos a decir, determinada cantidad de bienes, ¿sí? Cantidad de un bien, perdón, de un bien. Y nosotros eso le llamamos Y sub 0. Ahí lo vamos a dejar. Entonces, ¿qué nos hizo cuánta? Pues, ¿qué nos muestra o a qué se refiere, verdad? Pues no es más que una combinación de estos insumos, ¿verdad? Que me van a producir una determinada cantidad de un bien, claramente manteniendo eso, ¿verdad? El nivel de producción igual. Y bueno, en cuanto a la tasa técnica de sustitución, ¿verdad? La tasa técnica de sustitución, pues esta es la tasa, ¿verdad? Es la tasa, vamos a decirlo de esta manera, a la cual, ¿verdad? Sustituimos, bueno, o a la cual podemos, ¿sí? A la cual podemos, vamos a decirlo de esta manera, a la cual podemos sustituir, ¿sí? A la cual podemos sustituir L por K, ¿verdad? Es decir, trabajo por capital, a la cual podemos ver qué tan sustitutos son estos insumos, ¿verdad? Claramente, vamos a mantener, vamos a decir manteniendo, ¿verdad? Manteniendo constante, ¿sí? Constante la producción. No la vamos a cambiar, ¿ok? Muy bien. Entonces, esta es la definición de lo que es la tasa técnica de sustitución y esta es la definición de lo que es una isocuanta. Matemáticamente, para hacerlo un poco más formal, la tasa técnica de sustitución
no es más que el cociente de los productos marginales, ¿sí? De trabajo entre el producto marginal del capital, ¿sí? Muy bien. Y bueno, ¿qué son los productos marginales? Eso ustedes ya lo saben, así como teníamos utilidades marginales allá en la teoría del consumidor, y eso es lo que nos indicaba era que cuánto varía mi utilidad si yo agrego una unidad adicional más de un bien, en este caso, pues en la producción es justamente una idea similar, una analogía similar a aquella, porque aquí lo que nos dice el producto marginal es cuánto está variando mi producción a medida que yo agrego una unidad más de algún insumo, ¿sí? De algún factor. Bien, entonces justamente es la misma idea, ¿sí? Para que lo tengan presente. Perfecto, entonces por los momentos hasta ahí, pues yo esperaría que estemos bastante claros con esta cuestión. Y veamos un ejemplo donde nosotros podríamos, por ejemplo, encontrar una tasa técnica de sustitución y bueno, para que lo veamos ya en la práctica, ¿verdad? Cómo encontrar esto. Vamos a hacer un ejemplo bastante sencillo, un ejemplo donde pues no tiene ninguna dificultad particular. Así que por acá lo vamos a empezar, vamos a decir ejercicio, ¿sí? Y el ejercicio, pues vamos a decir lo siguiente. Eh, vamos a decir lo siguiente. Entonces, qué sé yo, no vamos a decir ningún enunciado. De hecho, únicamente digamos lo siguiente. Vamos a decir, dado Q, digamos una función de producción, ¿sí? Recuerden que Q es mi nivel de producción de esta función, ¿verdad? Una vez que yo empiezo a ver esos insumos, cómo cambian, que depende de capital y de trabajo, y la vamos a definir como K más L, ¿sí? ¿Verdad? Más 2 por raíz cuadrada. Vean que acá no me aparece la raíz cuadrada. Voy a, voy a volver a cargar esta página. Posiblemente ahí sí ya vuelve, ya aparezca, ¿no? Entonces solo denme un momentito por mientras esto carga. Tal vez no nos traicione el internet, ¿verdad? Eh, bueno, esto no le dan caso a esto que aparece acá. Solo estoy trabajándolo pues, bajo esto, ¿sí? Y bueno, vean que, vamos a ver. Ahí está, hoy sí. Entonces, raíz cuadrada, ¿sí? De K por L. Vamos a decir esto. Y creo que este va a ser un buen ejemplo para comprender justamente las definiciones que acabamos de dar. K por L, ¿sí? Muy bien. Entonces, vean que ahí lo que nosotros tenemos un ejemplo bastante sencillo, ¿verdad? Donde tenemos una función de producción que depende de estos dos insumos, que es capital y trabajo. Claro, acá solo lo estamos viendo para dos insumos, pero perfectamente lo podemos tener para n insumos y de hecho vamos a hacerlo justamente eso en el aula. ¿Okay? ¿Cómo sería esto de manera general? Si se cumple o no. Entonces vamos a determinar, primero, vamos a decirlo así, primero determinemos la tasa técnica de sustitución de F, o sea, de la función de producción, ¿sí? Entonces veamos, yo sé que la tasa técnica de sustitución, ¿verdad? No es más que el producto marginal de L entre el producto marginal del trabajo, del capital. Ahora, el producto marginal, chicos, recuerden que sería, en otras palabras, porque esto no lo definí anteriormente, pero voy a aprovechar justamente esta partecita para definirlo. Hablar del producto marginal no es más que estar hablando de la derivada parcial de la función de producción F, que la llamamos en este caso, aquí está, ¿verdad? O Q, pongámosle Q porque cuestiones de simplicidad, la derivada parcial de Q respecto a el trabajo entre la derivada parcial de Q respecto, recuerde que Q es mi función de producción, ¿sí? Entonces, la derivada parcial de Q, ¿sí? Respecto al capital, ¿sí? Respecto al capital. De hecho, esto está en mayúscula, ¿sí? Porque justamente así lo coloqué en el ejercicio, entonces lo vamos a dejar en mayúscula, ¿ok? Muy bien, entonces hasta ahí, pues espero estemos bastante claros, ¿ok? Muy bien. Eso es justamente la propiedad matemática o cómo se define un producto marginal. La derivada parcial, si es respecto a L, entonces la derivada parcial de la función de producción respecto a L, que L en términos microeconómicos sería trabajo, ¿verdad? Y si es K, pues sería capital. Muy bien.
Entonces vean que esto, si nosotros derivamos esta función, pues está bastante, creo que bastante sencilla, ¿verdad? Bueno, a ver qué tal andan ustedes en derivadas, creo que andan bien. Ya en este curso pues se asume, ¿no? Que ustedes ya tienen un requisito previo de derivadas. Entonces esto sería, como es respecto a L en el numerador, entonces sería este cero, si lo derivamos respecto a L, este cero, este es 1, entonces colocamos uno más. Y bueno, aquí puedo aplicar la regla de la cadena, ¿verdad? Sí, aquí puedo aplicar la regla de la cadena. Solo denme un momento, ¿verdad? Ya regreso porque se me está descargando justamente la máquina y voy a poner justamente a conectar ese cargador, ¿ok? Muy bien. Muy bien, chicos. Bueno, ya estoy de regreso, ¿verdad? Como les había comentado, se me estaba descargando la máquina y, pues ahora sí ya no vamos a tener ese inconveniente. Muy bien, entonces nos quedamos, ¿verdad? Encontrando el producto marginal respecto al factor de trabajo, ¿verdad? Entonces decíamos que para hacer eso, matemáticamente no es más que la derivada parcial de la función de producción respecto a ese insumo, ¿ok? En este caso sería al trabajo. Entonces, si ustedes notan la función, vean que el primer término no depende de L, entonces justamente se me va a hacer cero, ¿verdad? Por el hecho de aplicar derivada parcial, todo lo demás es cero o el ceteris paribus que ustedes conocen en economía, ¿verdad? Y pues acá hay una L, entonces obviamente ese es uno, ustedes ya saben derivar, no va a haber problema, y acá pues sería aplicar la regla de la cadena, ¿ok? Claramente esto ustedes lo pueden descomponer, ya saben cómo, de hecho lo voy a hacer por acá. Este término yo lo puedo escribir en términos de potencia, ¿no? O sea, yo puedo decir K por L y lo elevamos a la 1 medio, justamente porque está pues en términos de radical, ¿sí? A la 1 medio, ahí está. Y bueno, si derivamos esto de esta manera, sería aplicar la regla de la cadena, bajamos el 1 medio y al multiplicarlo por 2, eso se me va a hacer un 1, ¿verdad? Porque 2 por 1 medio es 1, entonces ahí no pasa nada. Y eh, pues sería K por L, ¿verdad? Haciéndolo paso a paso. Y vean que 1 medio menos 1, esto va a ser negativo 1 medio en el exponente y eso lo multiplicamos según la regla de la cadena por la derivada del argumento. Pero vean que el argumento en este caso, como estoy derivando respecto a L, mi argumento, la derivada del argumento solo sería acá. ¿Ok? Muy bien, y un procedimiento similar sería en el denominador porque sería encontrar el producto marginal respecto al capital. ¿Ok? Entonces sería, muy bien, de nuevo, derivamos la función de producción, pero respecto a acá. Entonces acá este término, la derivada sería 1. ¿Ok? En este no depende de acá, sería un 0. Pero si ustedes notan en este de acá, pues sí tenemos ambos factores, ¿verdad? De hecho, un producto de ellos internamente como argumento de la raíz. Y bueno, sería aplicar la regla de la cadena, ¿verdad? Bajamos el exponente, 2 por 1 medio me queda 1, ¿verdad? Y al exponente le restamos 1, sería 1 medio menos 1, pues esto va a ser negativo 1 medio. Y esto, pues lo multiplicamos por la derivada del argumento, pero como ahora estamos derivando respecto acá, entonces noten que esa derivada sería L. ¿Ok? Muy bien, hasta ahí pues yo esperaría que estemos bastante claros, no haya dudas. De igual manera, pues el día viernes las aclaramos, ¿ok? En caso de que las haya. Ok, entonces, pues teóricamente en este problema nosotros ya encontramos los productos marginales y tenemos un cociente y ese cociente representa justamente mi tasa técnica de sustitución. Sin embargo, muchachos, esto se puede simplificar, ¿verdad? Únicamente sería aplicar un poco de álgebra ahí, pero eh, y no va a pasar nada, ¿verdad? Al final, si ustedes lo notan y hacerlo paso a paso, porque sé que hay unos que posiblemente se puedan perder, entonces vean que acá esto es como tener k elevado a la menos un medio, l elevado a la menos un medio. Recuerden propiedades de potencia de métodos cuantitativos uno. De hecho, se las voy a recordar por acá. Recuerden que si ustedes tenían a por b elevado a la n, ¿sí? A por b elevado a la n, pues esto no era más que distribuir el exponente en los términos que componen ese producto, ¿verdad? Sería a elevado a la n por b elevado a la n, ¿ok? Esa era una propiedad que ustedes pues vieron allá por métodos cuantitativos uno, ¿verdad? Y creo que la tienen muy presente actualmente. Entonces vean que acá justamente eso es lo que tenemos, ¿verdad? Me voy a traer esto, me voy a llevar esto para descomponerlo y ustedes lo vean. Esto justamente
lo voy a escribir por acá, ¿verdad? Esto justamente sería aplicar esa propiedad, porque sería K elevarlo a la 1/2, ¿sí? A la menos 1/2, perdón, ¿sí? K elevarlo a la menos 1/2 y L también elevarlo a la menos 1/2. Lo único que hicimos fue una especie de distribución de ese exponente, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, justamente por la propiedad de potencia. Entonces, si usted hace eso, vea que lo que le va a quedar es K a la menos 1/2 por L a la menos 1/2 por K, pero este K tiene exponente 1, ¿sí? De hecho, lo voy a hacer paso a paso, ¿verdad? Por si surgen dudas ahí, ¿verdad? Y esto multiplicado por K, que está a la 1, ¿sí? Y algo similar va a pasar aquí abajo, lo único que cambia es que ahora ya no va a estar multiplicado por K, sino que por L, ¿verdad? Y de nuevo, el exponente lo único que sucedió fue que lo repartimos, por así decirlo. Muy bien, entonces, bueno, hasta ahí pues yo esperaría estemos bien. Vean que lo único que estamos haciendo es álgebra en esto, entonces vean que en esta parte lo que tenemos sería 1 más, bueno, este K a la menos 1/2 por este K, acá yo creo que no hay dudas, ¿verdad? Porque me va a quedar menos 1/2, recuerden, esto es la otra propiedad de potencia. Potencias que tengan igual base y exponentes diferentes, copiamos la base y sumamos los exponentes, ¿ok? Entonces esto sería, copiamos K, este tiene exponente menos 1/2 y este tiene exponente 1, entonces sería menos 1/2 más 1, pues ya sabemos que eso va a ser, ¿cuánto sería? A ver, menos 1/2 más 1 sería 1/2, positivo, ¿sí? Muy bien. Y bueno, el L, ¿verdad? Que no le hicimos nada, entonces solamente lo transcribimos a la menos 1/2, L a la menos 1/2. Perfecto, y vean que esto, de hecho, ustedes lo pueden seguir simplificando. De hecho, lo vamos a hacer, no se preocupen. Eh, y un procedimiento similar hacemos en el denominador, porque acá lo único que cambia es que K, pues no lo voy a operar porque no hay ningún otro término semejante a él. Entonces solo copiamos K elevado a la menos 1/2, pero vean que L a la menos 1/2 por L a la 1, copio la L y sumo los exponentes y me va a quedar justamente menos 1/2 más 1, me va a quedar 1/2 positivo. ¿Ok? Muy bien, hasta ahí pues yo esperaría todo vaya bien. Y vean que justamente este resultado que ustedes pueden apreciar acá, habría que ver, ¿verdad? Si podemos hacer algo más con ello, ¿verdad? Y claro, es evidente que sí se puede, porque si ustedes notan, estos exponentes están negativos, yo puedo pasarlos a positivo. Me voy a ir un poco rápido para no hacer tan extenso el video y vean que esto sería K entre L, ¿sí? Y todo esto elevado a la 1/2, positivo. Lo único que hice, muchachos, fue este término de acá, como tiene exponente negativo 1/2, entonces lo único que hice fue por propiedad de potencia mandarlo hacia abajo y el exponente cambia a signo positivo. Entonces quedaría dividiendo acá a la 1/2, ¿verdad? Entonces por eso es que lo expresé de esta manera. Y algo similar vamos a hacer abajo. Ok, si ustedes lo notan, acá tenemos menos 1/2, más 1/2. Lo único que cambia es que ahora ya no vamos a mandar al que vamos a mandar hacia abajo es justamente este, ¿verdad? Entonces vean que esto sería justamente K, L, perdón, entre K, ¿sí? Elevado, elevado a la 1/2, ¿sí? Muy bien. Entonces, bueno, cualquiera de ustedes puede venir y decir, bueno, ahí se pueden cancelar, claramente no, ¿verdad? Claramente no, porque estos cocientes son muy diferentes. Acá es K entre L y acá es L entre K. Entonces hay que tener bastante cuidado en eso, ¿ok? Muy bien, entonces hasta ahí lo que ustedes acaban de encontrar justamente es la tasa técnica de sustitución, ¿ok? Que es esa tasa a la cual nosotros podemos medir qué tan sustituto es un bien por otro. En este caso sería un insumo por otro, manteniendo pues mi nivel de producción de manera constante, ¿ok? Muy bien, claro, esto se puede poner un poco más interesante a medida que hablamos de términos generales. Recuerden que este es solo un ejemplo particular. Por ejemplo, a medida, por ejemplo, nosotros podríamos encontrar la tasa técnica de sustitución de una función CES, ¿verdad? Y justamente en esta unidad vamos a descubrir por qué se le llama función CES a una función que estudiamos mucho en la primera unidad, en la teoría del consumidor. Muy bien, entonces hasta aquí lo que obtuvimos fue la tasa técnica de sustitución. Vean que conocimos cómo es el problema del consumidor, ¿verdad? Cómo plantearlo. Recuerden que es minimizar costos sujeto a un nivel de producción, ¿ok?
conocimos la tasa técnica de sustitución, conocimos las isocuantas, las definimos, y bueno, podríamos hacer un poco más. Vamos a definir también rendimientos a escala. Recuerden que esto estoy casi seguro que ya lo manejan un poco. Sin embargo, vamos a ver la parte técnica, ¿verdad? La parte práctica de esto. Entonces, de hecho, para que sea un buen video, vamos a hablar sobre eso. Vamos a hablar de los rendimientos a escala, ¿sí? Al menos dar una introducción, qué es lo que nos ayudan esos rendimientos y justamente para qué los ocupamos, ¿ok? De hecho, para ello, en el blog yo les colgué justamente un material de, que tiene que ver con la teoría del productor para que ustedes puedan apoyarse de ello y así poder estudiarlo. Vamos a revisarlo un poquito. Vamos a irnos al blog, ¿verdad? Vamos a irnos a cursos. Ah, perdón, toqué mal. Lo siento. Vamos a regresar. Entonces acá, vamos a cursos. Y vamos acá. Vean que acá les coloqué teoría del productor. Posiblemente ya en estos días les aparezca su tarea, su primera asignación de la segunda unidad. Recuerden que en esta unidad son dos asignaciones, una va a ser la tarea práctica y otra va a ser las simulaciones que les voy a pedir de R, ¿verdad? Ok, muy bien, entonces vean que acá les resumí un poco la parte técnica de la teoría del productor, ahí un poco más formal. Eh, Vamos a hablar justamente de algo que nosotros llamamos elasticidad sustitución, ¿sí? Antes de entrar a ver los rendimientos a escala, ¿sí? Entonces, eso de la elasticidad de sustitución se encuentra acá. También lo pueden encontrar en el libro de Nicholson, ¿verdad? No recuerdo el capítulo, pero ahí lo pueden encontrar. Es un libro que está en español, no van a tener dificultad y es bastante didáctico para cualquier estudiante que viene, pues, adentrándose a esto de la microeconomía intermedia, ¿ok? Muy bien, entonces, bueno, definamos esto de la elasticidad sustitución. Entonces vamos a ver en qué nos ayuda esto en términos microeconómicos y para qué, para dónde nos lleva esto, ¿sí? Muy bien. Entonces, a especie de, o a manera de definición, eh, de manera breve, ¿verdad? Y de manera súper resumida, posiblemente si usted lee el texto va a encontrar más información, pero aquí voy a colgar únicamente la idea central para que no sea tan extenso el video. ¿Ok? Entonces vamos a imaginarnos que nosotros tenemos una función de producción, vamos a llamar dado Q, eh, qué sé yo, F, que depende de dos insumos, de capital y trabajo, ¿verdad? Entonces vamos a decir que la elasticidad sustitución, ¿sí? Vamos a decir que la elasticidad de sustitución, que la vamos a representar con la letra griega sigma, de hecho, voy a escribirla acá en un cuadrito. Esa va a ser nuestra notación para hablar de elasticidad de sustitución. Por acá está la sigma, ahí está. Ok, y voy a continuar redactando. Entonces, vean, vamos a tener una función de producción y dada una elasticidad de sustitución que la vamos a representar por sigma. Y este sigma o esta elasticidad de sustitución lo que me mide, ¿verdad? Lo que me va a medir es la variación, ¿sí? La variación pues va a ser un cociente. Ahí lo van a ver cuando lo definamos matemáticamente. Esto va a ser la variación proporcional de K entre L, ¿sí? De K y L. Recuerden que K es mi insumo de capital y L pues es mi insumo de trabajo y esto va a ser respecto a la tasa, a la variación de la tasa técnica de sustitución, ¿sí? A la variación de la tasa técnica de sustitución. Muy bien, bueno. En sí, lo que hace justamente esa elasticidad de sustitución es medirme de manera proporcional, ¿sí? La relación que existe entre el cociente, ¿verdad? De mis insumos, en este caso solo son dos, respecto a justamente a la tasa técnica de sustitución, que ya en el ejercicio previo usted ya tiene una idea, ya la definimos, ya saben qué es lo que hace y sobre todo cómo interpretarla, que al final es lo que a ustedes les interesa como economistas. ¿Ok? Muy bien, entonces veamos la definición matemática, la parte matemática de esto, pues el sigma. El sigma no es más que tener sigma igual. Voy a dar
una especie de identidades, por así decirlo, que todas van a ser equivalentes, ¿sí? Entonces yo puedo tener, así como lo conocieron en microeconomía uno, hablaban de variaciones porcentuales no en términos de diferenciación, es decir, no en términos de derivadas, sino que lo conocieron con unas formulitas súper particulares y tocaba hacer un poco más de procedimiento en las funciones, etcétera. Entonces, es el porcentual, es decir, el cambio porcentual. De hecho, esto es un triangulito. Voy a ver si encuentro en esta. Bueno, aquí está. El cambio porcentual entre ese cociente que dijimos de capital y trabajo, ¿sí? Entre el cambio porcentual, ¿sí? De la tasa técnica de sustitución. Esto es una manera de definirlo, pero esto es equivalente a decir, recuerden que los cambios en economía es hablar en términos marginales y hablar en términos marginales es hablar de derivadas, ¿ok? Ya sabemos que esto sería hablar de la derivada parcial de ese cociente K entre L, ¿sí? Respecto a la tasa técnica de sustitución, que dicho de otra manera, esto es equivalente también a decir la derivada parcial del logaritmo natural, ¿sí? De K sobre L respecto a la derivada, ¿verdad? O respecto, perdón, a la variable del logaritmo natural del valor absoluto de la tasa técnica de sustitución. ¿Ok? Muy bien, estos son diferentes maneras que son equivalentes, que ustedes pueden perfectamente usarlas, ¿verdad? Para encontrar la elasticidad sustitución. ¿Sí? ¿Qué mide eso? Pues una variación proporcional respecto al cociente de mis insumos y con relación a la tasa técnica de sustitución. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, esto a la vez, si queremos seguir, porque posiblemente lo estoy haciendo con la idea de que si usted va y agarra cualquier texto de microeconomía intermedia, posiblemente encuentre alguna, en algún texto definan únicamente la elasticidad de sustitución de esta manera o la definan de esta o de esta, pero al final esos matemáticamente esos resultados o esas identidades son equivalentes. ¿Ok? Muy bien, y de igual manera en el aula vamos a probar cómo sale esta fórmula, ¿verdad? Cómo se llegó a ella. Vamos a hablar de las propiedades que tiene, así como lo decimos en el primer parcial con las propiedades de del lema de Shepard, la identidad de Roy, etcétera. Muy bien. Ok, y por último, vamos a decir que esto es equivalente al logaritmo natural de K entre L, ¿sí? Del cociente de mis insumos o de mis factores respecto al logaritmo natural de la función, la derivada de la función de producción respecto al trabajo entre la derivada de la función de producción respecto al capital. ¿Okay? Entonces, todo esto es equivalente al momento de hablar de la tasa técnica marginal de sustitución. Sin embargo, la que nosotros más vamos a utilizar es esta de acá, la antepenúltima. La derivada del logaritmo natural del cociente de mis insumos respecto al logaritmo natural de la tasa técnica de sustitución. ¿Ok? Claro, para el economista expresar todo en términos de elasticidades es bastante común, entonces sé que ustedes esto pues no lo ven de manera compleja. Sin embargo, una cosa más súper importante, de hecho, antes de que se me olvide, es que nosotros podemos, ¿verdad? Podemos expresar la, la elasticidad de sustitución, ¿sí? Podemos expresar la elasticidad de sustitución directamente en términos de la función, ¿sí? De producción, ¿ok? Y sus derivados. Muy bien. Ok, perfecto. Entonces, ¿cómo expresamos esto? Esta es otra identidad que también es equivalente a esto. Funciona mucho, de hecho, cuando nosotros tratemos de probar la función CES, ¿por qué tiene ese nombre de función CES? Desde ahorita les adelanto que es una constante de elasticidad de sustitución y justamente esta propiedad nos va a ayudar a probar, eh, bueno, nos va a ayudar a identificar por qué nombraron a esa función CES de esa manera. Ok, entonces, bueno, otra forma, como les decía, es escribir la elasticidad de sustitución de la siguiente manera. Sigma va a ser igual, recuerden que sigma, lo siento, sigma es igual a tener el siguiente cociente. La derivada parcial de mi función de producción respecto al capital, ¿sí? Por la derivada parcial de la función de producción respecto al trabajo entre la función de producción multiplicada por las derivadas parciales de la función de producción primero respecto al capital y posteriormente respecto al trabajo. ¿Okay?
Muy bien, entonces esta es otra identidad que también nos va a servir mucho al momento de encontrar la elasticidad de sustitución, ¿verdad? De alguna función de producción. Y ya sabemos qué es lo que mide o qué es lo que medimos microeconómicamente con esta identidad matemática, por así decirlo. Ok, bueno, eso es lo que quería justamente mostrar, ¿verdad? En este video, dar a conocer este tipo de definiciones para que en el aula pues vayamos únicamente a lo que nos interesa, que es tratar de estudiar algún caso y resolverlo, ¿ok? Y muy bien, entonces, como primer punto, definimos isocuanta, tasa técnica de sustitución y elasticidad de sustitución. En el aula vamos a hacer ejemplos, ahorita solo estamos sentando las bases de lo que nos va a ocupar, ¿verdad? Eh, toda esta segunda unidad. Muy bien. Y bueno, voy a concluir el video. Sé que va a salir un poco extenso, pero pues por tratar de avanzar, vamos a hablar de lo que son los rendimientos a escala. No vamos a hacer ejemplos, pero sí los vamos a dejar definidos. Rendimientos a escala. Vamos a hablar qué son, hacia dónde vamos con ellos y qué es lo que queremos o en qué nos ayudan o en qué nos beneficia este tipo de rendimientos. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a colocar rendimientos a escala, ¿ok? Pero acá traía preparado un par de ejemplos. Una hojita acá, solo permítanme, para no perder esa línea, ¿verdad? Solo déjenme buscarlo, que por acá lo tengo en un documento, ¿sí? Vamos a ver. Ok, aquí está. Muy bien. Entonces, teníamos rendimientos a escala, ¿verdad? Estoy casi seguro que ustedes, pues la parte teórica de esto lo manejan, pero no me voy a enfocar tanto en la parte teórica, sino en lo que nos interesa, y es justamente qué hacemos con los rendimientos a escala o qué nos ayudan, o para qué nos ayudan. Muy bien, estos rendimientos a escala nos ayudan justamente a responder un interrogante bien importante cuando uno trabaja con funciones de producción. Y es justamente la interrogante es cómo responde, ¿verdad? La producción o mi producción, vamos a dejarla como de manera general como la producción, a medida que se incrementa, ¿sí? Las cantidades, ¿ok? De los insumos. Entonces, veamos, esto de que les menciono acá, de que a medida que se incrementan las cantidades de los insumos, es que nosotros podemos tener una función de producción que depende de los dos insumos, de trabajo y capital. Y yo quiero estudiar esa, esos pequeños cambios que se pueden dar en la función de producción, ¿ok? Si, por ejemplo, yo incremento una unidad de ambos, ¿sí? Digamos una unidad que la llamemos T, ¿sí? En ambos. Entonces, ¿qué pasa con mi función de producción, ¿verdad? A medida que yo incremento las cantidades de mis insumos, porque lo estoy incrementando en una cantidad T, en un porcentaje T, por así decirlo, estoy incrementando mi capital y estoy incrementando mi trabajo. Entonces, ¿cómo repercute esto, verdad, en mi cantidad producida o en la cantidad esperada que yo voy a tener? ¿Ok? Entonces, en pocas palabras, justamente eso es lo que nos ayudan o para eso es que ocupamos esta herramienta de los rendimientos a escala, ¿verdad? Y recuerden, la pregunta es que nos ayuda a responder es cómo responde la producción a medida que se incrementan las cantidades de los insumos. ¿Okay? Eso es bien importante. Muy bien, y de igual manera, a medida que estudiamos un caso real, a medida que ustedes lleguen al campo y modelen alguna función de producción, ¿verdad? Se van a dar cuenta de la importancia que tiene esto y sobre todo la importancia de los software, porque les va a permitir no hacer toda esta carpintería, ¿verdad? Sino apoyarse en ellos justamente eh, para facilitar un poco su trabajo, ¿no? De hecho, como le dije en la última clase, usted no puede ser muy bueno en la parte matemática, pero si usted sabe cómo utilizar un programa y cómo ingresar esta función de producción, en este caso a R, que es el lenguaje que estamos trabajando, entonces no va a tener ningún problema. Al final lo que le interesa es interpretar esos resultados, ¿verdad? Y debatirlos con algún medio en particular que usted tenga. Muy bien. Bueno, eso en pocas palabras es lo que nos dice la función de los rendimientos a escala. De igual manera, esto lo colgué en mi blog, vean que por aquí está, ¿verdad? Y acá se lo digo también, ¿verdad? Con frecuencia queremos saber cómo responde la producción a medida que se incrementan las cantidades de diferentes insumos, ¿ok? Eso es bien importante, muchachos. Entonces, esos rendimientos a escala de alguna función de producción tienen algunas propiedades, ¿sí?
Entonces, vamos a escribirlas. Entonces, a mí me interesa ver qué pasa con esta función. Voy a dejarla como una interrogante abierta, después la vamos a responder. ¿Ok? Muy bien. Entonces, propiedades, vamos a escribir propiedades de la función de producción. Perdón, de los rendimientos a escala. De los rendimientos a escala de una función de producción. ¿Sí? De una función de producción. Muy bien, entonces, pues acá son tres propiedades, vamos a verlas a forma de ítem, vamos a decir que este ítem 1, la primera propiedad, tal y como la tengo acá, de hecho, para no escribirla ahí, la vamos a ver acá, ¿sí? Y avanzar un poco más. Entonces, vean, una de las primeras propiedades es que nosotros podemos tener rendimientos a escala constantes. Si yo tengo mi función de producción, ¿verdad? Y quiero ver cómo cambia mi nivel de producción, por así decirlo, si yo ingreso o incremento mis insumos en la misma cantidad, entonces yo quiero ver justamente el grado de T. Recuerde que el grado de T es el exponente. Entonces, si T vale 1, entonces vamos a decir que son rendimientos a escala constante, ¿sí? Constantes, muchachos, constantes. Y claro, para que eso suceda, yo a la función de producción tengo que descomponerla, poder descomponerla de esta forma, es decir, en otras palabras, mi función de producción tiene que ser homogénea, ¿sí? Para que podamos ver, estudiar el rendimiento a escala. Claramente existen funciones que no son homogéneas, ¿verdad? Y eso es otro caso particular. Bueno, esta es la primera propiedad. Un segundo ítem, ¿verdad? Siempre de la primera propiedad es que podemos tener rendimientos a escala creciente. Siempre a la función de producción multiplicamos mi insumo por mi nivel de incremento que quiero generar y descomponemos la función, la escribimos de esta manera, y si el grado de t es mayor que uno, o sea, el exponente es mayor que uno, entonces vamos a tener rendimientos a escala crecientes, ¿sí? Claro, en el caso contrario, si el grado de t es menor que uno, entonces vamos a tener rendimientos a escala decrecientes, ¿sí? Muy bien, eso es bien importante. Bueno, de hecho por acá les puse la nota, miren lo que les decía de la homogeneidad de la función. Observe que a partir de estas definiciones globales de rendimientos a escala, que una función tiene rendimientos a escala constante, si es una función homogénea lineal, ¿sí? Y una función homogénea, si no recuerdan, no es más que poder hacer esta descomposición, ¿ok? Muy bien, entonces, justamente me interesaba hablar de los rendimientos a escala, me interesaba hablar de la tasa técnica de sustitución, plantear el problema del consumidor, ¿verdad? Y definir la elasticidad de sustitución, ¿ok? Eso era parte de lo que me interesaba abarcar en este video. Muy bien, entonces nos quedamos por acá, chicos. Nos vemos en el aula, ¿verdad? Y pues vean el video, ¿sí? Saludos.